Con hermanos de nuestra iglesia de Quilmes, pero los perdí en el camino, así que yo voy a ver dónde están. Ahí, al palco los mandaron, ahí arriba. Iba a venir mi esposa con mi hijo, que nos acompañó la última vez, pero está muy enferma, está muy engripada, así que se quedó en casa. Así que bueno, hasta hoy a la mañana venía solo, pero bueno, vieron cómo es la familia del Señor, la familia de la fe. De pensar venir solo, vinimos con el auto lleno de hermanos preciosos de nuestra iglesia. Así que bueno, después si quieren pueden saludarlos, están allá arriba. Así que bueno, hermanos, para mí es un privilegio, me encanta estar con ustedes realmente. Lo que más me gusta de venir es que no me pierdo el culto en Quilmes, porque ustedes están a la tarde, Quilmes a la mañana, así que hacemos doble culto. Pero siempre es una bendición y un privilegio hablar de la palabra del Señor, siempre, siempre, en donde estemos. Y yo creo, para introducir el tema, ¿no? Para dar una breve introducción de lo que vamos a ver, yo creo que la vida cristiana ya de por sí es una vida llena de tristezas y de gozo al mismo tiempo. Es una mezcla la vida cristiana. No siempre estamos de victoria en victoria, ¿no? Nunca, nunca es así. La realidad es que nosotros luchamos con nuestro pecado. El pecado muchas veces nos envuelve, nos hace hacer cosas que no queremos hacer. Y la realidad es que no siempre estamos como están ustedes ahora acá en la iglesia, ¿no? Uno realmente nunca está siempre bien, es una realidad. Uno lucha con su pecado, el pecado no se ha ido, continúa en nosotros, desde los pastores más experimentados hasta el nuevo creyente que tiene una semana en la iglesia. Esto es así. Y la Biblia lo asume, la Biblia no te condena por eso, la Biblia asume que eso es así. Y donde la Biblia no te condena, vos no deberías hacerlo tampoco. La Biblia muchas veces, en ese tipo de estado en el que estamos, en esa mezcla de tristeza y gozo, donde sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, es donde nosotros más tristeza encontramos, ¿no? En que no hacemos lo que deseamos hacer realmente. Y quizás acá en la iglesia todos parecemos ángeles, ¿no? Pero en casa, cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando estás solo con tu esposa, solo con tu esposo, solo con tus hijos, cuando estás en el negocio, en el trabajo, cuando estás solo y solamente estás con el Señor, eso es lo que sos, eso es lo que sos. Nosotros no somos esto generalmente. Y la vida no se trata de siempre estar pum para arriba, eso es mentira. Eso es mentira. Yo antes iba a una iglesia, hace muchos años, que queda acá cerca de hecho. Y bueno, ahí te veían raros, y ¿cómo estás? Y si no decías que estabas en victoria, y qué raro. Y ahí estaban todos como en el tercer cielo, parecía, ¿no? Todos habían bajado del monte de la transfiguración y yo era el único miserable ahí que yo luchaba con mi pecado. Yo no estaba en el tercer cielo, yo luchaba con, qué sé yo, con un montón de cosas. Y la realidad es que no es que yo estaba mal y ellos estaban bien. No estaban siempre en victoria. No estaban siempre en victoria. Y la realidad es que vos tampoco. Vamos, estamos hechos del mismo pecado. Estamos todos cortados con la tijera de Adán, todos. La realidad es que no siempre estamos en victoria. Y bueno, y textos como estos, Romanos 7, si quieren vayan yendo, de alguna manera hacen al creyente poner los pies en la tierra y mostrarles lo que son, pero no para condenarlos, sino para mostrarles lo que realmente ocurre en la vida de un cristiano. Y bueno, yo lo que quiero hacer es que podamos meditar en este texto, que podamos encontrar seguramente mucho consuelo, a no ser que yo sea el único que está molesto por su pecado todo el tiempo. Yo creo que no, deben ser igual que yo. Y bueno, que podamos encontrar consuelo en palabras de este estilo que las escribió el apóstol Pablo, ni más ni menos, pero inspirados por Dios, obviamente. Y bueno, y vernos identificados, y vernos como Él vivía su vida, ¿no? Que podamos ver cómo Él no estaba pum para arriba todo el tiempo, al menos no acá. Y que podamos tomar consejo para nuestro corazón. Vamos a meditar en Romanos 7, del 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, ¿no? Pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí.
Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior yo me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Bueno, yo estaba en duda, cuando este sermón lo prediqué hace 2 años en nuestra iglesia en Quilmes, y siempre estuve en duda qué título ponerle. Pensé en ponerle Miserable de mí, ¿no? Por ahí sonaba, no fuerte, pero alguien que lo escuchaba desde afuera y no sabía de qué se trataba, por ahí no iba a entender. Uno puede sentirse miserable por muchas cosas, ¿no? Y decidí ponerle el cristiano y la relación con su pecado. Ahí yo asumo 2 cosas, si ustedes notan en el título. El primero es que está hablando de cristianos, y el segundo, que vos tenés una relación con tu pecado, ¿no? Eso estoy asumiendo. Y ese fue el gran debate de este texto a lo largo de muchas décadas. Porque el gran punto de conflicto, analizando un texto como este, al menos en los últimos años y siglos quizás, es, ¿Pablo está hablando de un creyente o está hablando de un incrédulo acá? ¿No? ¿De quién está hablando? Porque los que están del lado diciendo, no, obvio, este es un incrédulo. Obvio que está hablando de un incrédulo. Los que están de ese lado, yo no estoy, ahora les voy a decir de cuál, dicen, esta persona que describe Pablo está demasiado atado al pecado para ser un creyente. Demasiado. En el versículo 14 dice que está vendido a la esclavitud del pecado, ¿no? En el versículo 18 dice que él es alguien en donde, según él, no mora el bien. ¿Cómo no va a morar el bien en un creyente? No entiendo. Y el versículo 24 se describe como un miserable y que vive en un cuerpo de muerte. Este no puede ser un cristiano, ¿cómo puede ser esto? Pero por el otro, en el lado en el que me encuentro yo, y espero persuadirles a que ustedes también se pongan de ese lado durante mi predicación, yo creo que es correcto que nosotros pensemos que Pablo no solo está hablando de un creyente, sino que está hablando de él, ¿no? Pero sacando eso, que está hablando de un cristiano. Y lo creo por varias razones. La primera, porque nosotros vemos que Pablo está hablando de un hombre que desea obedecer la ley de Dios y que aborrece su pecado. Un incrédulo no, primero que no desea obedecer a Dios, no desea hacerlo, y si lo hace es por casualidad quizás, pero no desea hacerlo, y no aborrece su pecado, un incrédulo. Por supuesto que no, un incrédulo ama su pecado y odia a Dios. Al que aborrece es a Dios, no a su pecado, ¿no? Él aborrece su pecado en el versículo 15, 19, 21. Por otro lado, vemos que él en el versículo 19 y 20 dice que él no desea hacer el mal y no desea pecar. Un incrédulo desea pecar. Claro que desea pecar, por supuesto que sí. Por otro lado, en el versículo 18 nosotros vemos que él es humilde y él reconoce, bueno, en mi humanidad, ahora vamos a entender a qué se refiere con todo eso de en mi carne, en mi cuerpo, y la verdad que en mí no mora nada bueno. Yo me veo y yo soy un miserable. Un incrédulo no es humilde. Un incrédulo es arrogante y siempre piensa que es mejor de lo que es. Siempre. Siempre. Ese es uno de sus mayores conflictos para venir a Dios, ¿no? Uno tiene que venir a Dios con la cabeza agachada, levantando las manos, pidiendo gracia, reconociendo que uno no tiene nada. MacArthur es el que dice, la entrada al reino de los cielos es muy chiquita y los que están muy erguidos no pasan. Uno tiene que entrar bien arrastradito, ¿no? Bien agachado, demasiado agachado, y con las manos abiertas, Señor, yo no traigo nada, solo mi pecado para que me lo limpies. Bueno, yo veo una persona así. Yo no veo a alguien que dice, no, pecado, no, ni idea de qué estás hablando. Yo no veo a alguien así. Yo veo a alguien que ve ese pecado y que sirve a Jesucristo con su mente, dice el versículo 25. Los incrédulos no sirven a Jesucristo con su mente, ni a Dios. Ellos son enemigos de Dios en su mente, dice la Biblia. No los sirven. Entonces yo creo que todas estas características no describen a un incrédulo, sino a un cristiano. Y noten que los que se paran en la postura de defender de que está hablando de un incrédulo, siempre aluden a lo que hace
a lo que hace. Y yo los entiendo, porque lo que yo hago muchas veces también está mal. Pero los que nos paramos en la postura de pensar de que es un creyente, nos basamos en lo que desea. Esa es la diferencia, un corazón nuevo que viene producto de la nueva criatura que Dios crea, 2 Corintios 5:17, ¿no? Siempre habla de deseos. Pero hay otra discusión, a los creyentes les gusta discutir a veces sobre este tipo de cosas, y algunos dicen, bueno, ok, es un cristiano, vamos a suponer que es un cristiano, me convenciste con eso, pero yo creo que es un cristiano inmaduro. Yo no creo que sea maduro este cristiano. Porque yo veo cosas que no corresponden a un cristiano maduro. Mira, está luchando demasiado con su pecado. Demasiado. Entiendo que desea hacer el bien, etcétera, etcétera, pero yo no lo veo bien. Pero pensando también en eso, uno tiene que analizar que un creyente puede caer del lado de la inmadurez legalista, en donde está viviendo en una nube imaginaria, en donde cree que él puede de alguna manera ganarse el amor y el favor y la gracia y la misericordia de Dios con sus obras. Yo no veo a una persona así, no veo a una persona satisfecha con sus buenas obras, veo a una persona que ve que sus obras son, perdón la palabra, pero son un asco. Yo no veo a un legalista acá, un creyente inmaduro legalista. Tampoco veo a un creyente inmaduro carnal, ¿no? Pensando que es más espiritual de lo que realmente es, creyéndose que es malo pero no tan malo. Yo no veo a un cristiano inmaduro de esa manera acá. Yo pienso que el nivel de quebrantamiento y de dolor y de humildad que tiene un creyente que habla estas cosas es de un creyente maduro, de un creyente maduro, crecido. A medida que nosotros más nos acercamos a Dios, como cristianos, ¿no? Con un corazón nuevo, y más honestamente nos medimos a nosotros con las normas y la justicia de Dios, más nos damos cuenta de lo lejos que estamos. ¿Quién puede pararse delante del Señor y tirarse flores? Nos tiramos ceniza si estamos cuerdos, ¿no? Bueno, yo veo eso acá. Los creyentes deben ser pobres en espíritu. Personas que se reconocen en bancarrota espiritual. Los orgullosos de espíritu, como los fariseos, no creían eso, por supuesto, no lo creían. Ellos se creían mejor de lo que eran y no eran nada de eso. Entonces yo veo a un cristiano humilde y maduro. Veo a un cristiano y veo a un cristiano maduro. A un cristiano y a un cristiano maduro. Y Ezequiel, ¿y por qué tomás 10 minutos en explicar esto? Porque para mí es muy importante, porque si nosotros entendemos eso, de que no está hablando de un inconverso ni de un cristiano inmaduro que debe cambiar, porque pobrecito lucha demasiado con su pecado, sino que consideramos que es un cristiano y que es un cristiano maduro, nos vamos a acercar a un texto así, entendiendo de que lo que dice no es algo que debemos evitar, es algo que debemos aceptar. No lo debemos evitar, lo debemos aceptar. No es que vos haces tu devocional en Romanos 7 y decís, mirá, Pablo era un miserable. Bueno, anotarme en mi devocional, no tengo que ser un miserable como Pablo. No es así. No es así. Lo que Dios está inspirando acá nos lleva a decir, wow, yo también. Pablo, yo también. Yo también. En algo me parezco al apóstol Pablo, qué bárbaro. Yo también lucho con mi pecado de esta manera. Yo también. Precioso. Precioso. Te cambia el enfoque de cómo acercarte a Romanos 7. Es decir, que a partir de ahora yo voy a desarrollar el sermón, no diciéndote que todo lo que le pasaba a Pablo no permitas que lo hagas en tu vida. Avisándote de que todo esto seguro que te está pasando y te va a seguir pasando. Y me va a seguir pasando a mí, y le pasa a Gustavo, le pasa a Dardo, le pasan a todos. Absolutamente a todos. Absolutamente a todos. Le pasaba al apóstol Pablo. Importante acercarse a un texto de esta manera. Entonces lo que nosotros vamos a ver, y lo voy a dividir de esta manera porque creo que va a ser más fácil poder desarrollarlo en este tiempo de sermón, vamos a ver cómo Pablo expresa la frustración honesta que él tiene, está expresando la frustración honesta que tiene con su propio pecado en una serie de 4 lamentos. Son 4. Y los tres primeros tienen como el mismo patrón, ¿no? Los 4 lamentos ustedes los van a encontrar del 14 al 17, primer lamento para los que están anotando. Del 18 al 20 está el segundo lamento, del 21 al 23 el tercer lamento, y esos 3 tienen el mismo patrón. Pablo empieza describiendo cuál es su condición por la cual se lamenta, cuál es mi condición espiritual. Lo segundo que va a hacer en cada uno de esos lamentos es mostrarnos la prueba. Miren, yo me lamento por mi condición espiritual, que es esta, y la prueba que yo tengo de por qué me pasa esto es por eso.
Y lo tercero que va a hacer en cada lamento es mostrarnos la fuente, de dónde viene esa miseria que él experimenta. Eso va a ser con cada uno de los primeros 3 lamentos. Y el cuarto lamento es que el de miserable de mí, ¿quién me librará? Bueno, es un lamento aparte, ya lo veremos cuando lleguemos al final. Así que bueno, primer lamento, del 14 al 17. Primero vamos a ver la condición por la que Pablo se está lamentando, Romanos 7, 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero ¿cuál es mi condición? Pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Que Pablo empiece diciendo porque, inmediatamente cuando vos ves un porque en tu Biblia, ya lo deben saber, mirá para atrás, porque te está dando la razón de algo que ya venía hablando. Es decir, Pablo no empieza un tema nuevo acá, sigue hablando de lo mismo. Y él estaba hablando durante todo Romanos 7 que Dios había dado la ley para mostrarnos la pecaminosidad de nuestro pecado, ¿no? Yo no conocí la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y en Romanos 7, del 12 al 13, Pablo dice, yo sé que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Yo sé que es así. Entonces, ¿que lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? ¿A mí me jugó una mala pasada? No, de ningún modo, dice Pablo. Al contrario, fue el pecado. Fue el pecado. O sea, Pablo está diciendo acá, ¿cuál es el problema? El problema no es la ley. La ley es espiritual, la ley es santa, es buena, es justa. El problema no es la ley, el problema es el pecado. Perdón, el problema es mi pecado. Ese es el problema que yo tengo. Yo soy carnal, dice Pablo. Ahí en el versículo 14, ¿no? Yo soy carnal. Ahora, es importante entender de que Pablo en Romanos 6 ya explicó que nosotros ya no somos esclavos del pecado. El poder del pecado ha sido roto en el cristiano. El pecado ya no domina al cristiano, pero el pecado todavía vive en el cristiano, ¿no es cierto? Y eso no se debe ni siquiera buscar en la Biblia, lo analizas tu último día de vida y ya te vas a dar cuenta que sí, que es así. El pecado todavía vive en el cristiano, aunque el poder del pecado ha sido roto en su vida, ¿no? Pero también es cierto lo que dice Pablo acá en Romanos 7. Yo soy carnal. Yo estoy vendido a la esclavitud del pecado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Yo soy carnal. Creo que la Nueva Traducción Viviente nos da un poquito más de luz de lo que está diciendo. Pablo dice en la NTV, según la NTV, por lo tanto, el problema no es con la ley. La ley es buena, es espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano. Soy demasiado humano yo. Soy muy de abajo, soy demasiado de abajo. Soy demasiado terrenal. Y la idea que está transmitiendo Pablo, porque Pablo obviamente creía que la esclavitud del pecado había sido rota en el cristiano, ¿no? Porque lo escribió un capítulo antes, entonces no se puede, la Biblia no se contradice. Lo que Pablo está diciendo es que aunque el creyente ya no anda según la carne, vendido al pecado para hacer su voluntad, la carne sigue siendo parte de ellos. El cristiano ya no está bajo las cadenas del pecado, pero el cristiano vive con el pecado, convive con el pecado, con su pecado. Convive con él. Yo soy carnal, yo estoy vendido a la esclavitud del pecado. El pecado no se va de mí. Estoy atado al pecado. El pecado no lo puedo echar. Estoy esclavo. No me lo puedo sacar de encima. No me lo puedo sacar de encima. No lo puedo arrancar de mí. Quisiera hacerlo. Ya vamos a verlo. Quisiera. Pero no puedo. Está ahí. Y esa es su condición. De eso se lamenta. Es un creyente humilde y honesto, no negativo. No está siendo negativo, está siendo honesto consigo mismo y viendo que su vida está muy lejos del estándar perfecto que Dios nos pone en su palabra para que cumplamos. Y bueno, y ve eso y retrocede abrumado pensando, wow, ¿con qué frecuencia fallo al Señor? Parece que mi cuerpo es esclavo del pecado. Yo soy carnal, yo estoy vendido a la esclavitud del pecado. Ahora, esta frase no es tan fácil. Muchos han dicho, no, ahí está. Si está vendido a la esclavitud del pecado, no es cristiano entonces, obvio. Pero Pablo aclara eso en el versículo 23. Si ustedes van al 23, Pablo dice que esta esclavitud él la percibe en sus miembros, en su cuerpo. ¿Lo notan? Versículo 23. Esta esclavitud él la ve en sus miembros. Es decir, Pablo está diciendo algo así. Yo antes, ¿no? Veía que todo era pecaminoso en mí, tanto por fuera como por dentro, todo. Ahora, yo tengo un hombre interior, yo tengo una nueva naturaleza interna, redimida,
santificada y con una naturaleza nueva que ama a Dios y odia al pecado, pero mi carne, mi envase externo, mi envase viejo que no se ha ido todavía, sigue vendida al pecado. Tiene tendencias pecaminosas, se inclina a pecar. Yo veo que la carne quiere pecar y peca. Eso es lo que está diciendo. Y todo cristiano honesto, creo yo, puede decir lo que él dice más adelante en el versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora nada bueno. Nada. En mi carne. Ya lo vamos a explicar. No mora nada bueno. Entonces él observa su cuerpo con tristeza y dice, está vendido al pecado mi cuerpo. No. Es demasiado pecaminoso mi cuerpo. Está vendido a la esclavitud del pecado. ¿Y cuál es la prueba de eso, Pablo? Ya te lamentaste por tu condición. ¿Qué prueba tenés para vos decir que tu cuerpo, aunque tu ser interior ama a Dios y obedecerlo, que tu cuerpo corre hacia el pecado? Y aunque tu mente, tu corazón lo quiere retener, muchas veces es más fuerte y se escapa y te lleva cautivo, te lleva esclavo. ¿Qué prueba tenés de eso? Bueno, vamos a ver en cada prueba que Pablo cita, tanto en este lamento como en los otros dos, que lo que él da como prueba es lo que él quiere hacer, y lo que él termina haciendo después. Él quiere hacer algo y no lo hace. Él no quiere hacer algo y lo termina haciendo, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar como pruebas en cada uno de los lamentos. En el versículo 15 nos da la prueba de lo que se lamentó anteriormente. Él dice, ¿por qué vos sentís que estás esclavo del pecado en tu carne, no en tus miembros? Porque lo que hago, no lo que deseo, lo que hago, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Pablo dice, lo que yo hago no lo entiendo. Y no es que no lo entendía porque no era inteligente. No está hablando de ese entendimiento. Está hablando del no te entiendo como decir, qué sé yo, a veces mi esposa me dice, yo salgo con días de frío con remera. Me dice, no te entiendo. Y obviamente sí me entiende, soy caluroso, ese es el tema. Pero no te entiendo quiere decir, no me cabe en la cabeza lo que estás haciendo, no te entiendo. Bueno, es un ejemplo medio tonto, ¿no? Pero a esto se refiere con, yo lo que hago, yo no lo entiendo, o sea, no me cabe en la cabeza lo que hago. Yo quiero hacer esto y no lo hago. Y yo no quiero hacer esto y lo hago, no lo entiendo. Como frustrado, ¿no? A ese nivel. Yo la verdad que no lo entiendo. Yo, de nuevo, no es que está diciendo yo no llego a comprender después de un raciocinio lo que estoy haciendo, sino que yo no apruebo lo que hago. Yo lo hago, es cierto, pero no deseo hacerlo, por eso no lo apruebo. Él se veía frente a la santidad y la ley justa de Dios y perfecta, y perplejo, frustrado, triste, veía su incapacidad de conformarse a la ley que él tanto sí quería obedecer y no la obedecía. Y triste él termina reconociendo lo obvio, ¿no? Yo no lo entiendo. Señor, yo no puedo hacer todo lo que vos querés que yo sea. No puedo, Señor. Soy incapaz de cumplir a la perfección todo lo que vos me estás pidiendo. Quiero hacerlo, Señor. Vos sabés que yo quiero. Vos conoces mi corazón. Sabés que quiero. No puedo, Señor. No puedo. Yo quiero obedecer, pero no hago lo que quiero. No lo hago, Señor. Y esto prueba que, aunque yo soy un cristiano, ¿no? En el caso de Pablo, mi cuerpo está vendido al pecado y tiene inclinaciones pecaminosas todo el tiempo. No hago lo que quiero. Y lo que quiero hacer no lo hago. No lo entiendo, Señor. Pero ahí está la prueba de su lamento. Mis deseos están muy lejos de mis acciones. Y mis acciones caen muy lejos del árbol de mi deseo. Muy lejos, demasiado lejos. Demasiado. Y nos pasa a todos, hermanos. ¿No es cierto que vos no querés pecar? Si sos cristiano, ¿no? Ya hablaremos de aquellos que no son cristianos. ¿No es cierto que no querés pecar? ¿Y por qué pecas entonces? Y no lo entiendo, ¿no? Un buen versículo que puedes citarte a vos mismo. No lo entiendo, Señor. No lo entiendo. Sí, claro que yo no quiero pecar. Y peco, Señor. Y yo quería hacer el bien, Señor, y no lo hice. Fui un egoísta. No lo entiendo. Nos pasa todo el tiempo eso. Todo el tiempo. ¿Y de dónde sale esto? ¿Cuál es la fuente? Y con eso terminamos el primer lamento. Bueno, siempre va a hablar acerca del pecado que habita en él. El pecado que mora en su propio cuerpo. Él dice en el versículo 16, y si lo que no quiero hacer,
eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿No? En este momento lo que está haciendo Pablo es tratando con la fuente de su incapacidad, ¿no? Eso es lo que está haciendo Pablo. Y él empieza, lo primero que hace es defender la ley. Él dice, si lo que yo hago no lo quiero hacer, esto no es por culpa de la ley no es la culpable de eso. La ley es buena y yo deseo cumplirla con todo mi corazón. El problema no es la ley, yo reconozco que la ley es buena y en mi ser redimido, en mi ser interno, en mi nueva naturaleza, yo deseo obedecerla, honrarla y cumplirla a la perfección. Yo deseo hacerlo. Pero obviamente la pregunta es casi obvia, cae de maduro. Si vos deseas hacer lo bueno, querés hacerlo, no querés hacer lo malo, y la ley de Dios es buena, entonces ¿cuál es el problema? Y Pablo te responde y te dice, es el pecado, hermano, es el pecado que habita en mí. Es el pecado que habita en mí. Es precioso escuchar esto de la boca del gran apóstol Pablo, ¿no? ¿Y por qué el pecado no va a habitar en vos también? ¿No? Si el gran apóstol Pablo luchó con esto. Pablo obviamente no está escapando de su responsabilidad. No es que está diciendo, no, échenle la culpa al pecado, yo no tengo nada que ver en esto, el pecado es el culpable. Él no está haciendo eso. Y tampoco está diciendo que el creyente tiene dos naturalezas, ¿no? Yo no fue el pecado que habita en mí. Vamos. Como, no sé, qué sé yo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o Banner y Hulk, no sé. No fui yo, que me enojé mucho, me transformé, hice cosas, ahora ya no las recuerdo más. No está haciendo eso Pablo. No está tratando el pecado de esa manera. El creyente tiene una sola naturaleza. Así como había una sola persona condenada y perdida, ahora también hay una sola persona salvada, ¿no? El tema, 2 Corintios 5:17, cuando el pecador se convierte en cristiano por la obra salvífica de Dios en su corazón, que le cambia el corazón y lo justifica y lo hace nacer de nuevo, etcétera, etcétera, ya ustedes saben, le da un nuevo corazón, le da una nueva naturaleza, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el cristiano, una definición básica, usando ese versículo, es una persona nueva que tiene el deseo de amar a Dios y aborrece su pecado, pero que todavía quedó en un envase viejo, en un envase pecaminoso, en un envase corrupto, en un envase que tiene inclinaciones que ya no tiene el hombre interior, la nueva naturaleza. Pero Dios no te dio una nueva naturaleza y te cambió el cuerpo, eso viene en la glorificación. Dios te cambió la naturaleza y te dejó en un envase corrupto, al igual que el apóstol Pablo. Igual, exactamente igual. Entonces Pablo está diciendo, ahora, siendo cristiano, a diferencia de antes, cuando yo no era cristiano, mi hombre interior, mi nueva naturaleza, no aprueba lo que yo estoy haciendo, no lo aprueba. Noten que él dice, ya no soy yo, ¿no? Ya no soy yo el que lo hace. ¿Qué? ¿Antes sí, Pablo? Por supuesto que sí. Antes de ser salvo, en su hombre interior, él aprobaba el pecado que estaba cometiendo su cuerpo, por supuesto. Pero ahora la carne lo comete y su hombre interior lo rechaza, lo aborrece, lo odia, se entristece, gime, se arrepiente. Los antiguos cristianos, llamados muchas veces puritanos, uno de ellos decía que el arrepentimiento es el vómito del alma redimida. Muchas veces comemos pecado, pero inmediatamente lo vomitas en arrepentimiento. No lo puedes tolerar. ¿Qué es eso? Nueva naturaleza. No sos más moral, no sos más bueno. Sos nuevo. Sos nuevo, pero tu cuerpo no es nuevo. Y seguís ahí, en ese envase de muerte. Entonces la conclusión de Pablo justamente es esa. Si yo deseo hacer el bien, yo aborrezco el mal, y la ley es buena, bueno, entonces el problema no soy yo, el problema es el pecado que mora acá, en mi cuerpo. Ahora me incapacita para obedecer totalmente. No puedo obedecer totalmente a Dios, soy incapaz, soy inhábil, soy nuevo por dentro y soy corrupto por fuera. Es como si viésemos a un pintor, ¿no? Sin destreza, ¿no? Un artista sin destreza que de repente se para en un paisaje pero majestuoso y dice, chau, voy a pintar esto para que mis hijos, mis nietos lo puedan ver, y pinta como yo, digamos, ¿no? Mi hijo pinta mejor que yo, tiene 6 años, y agarra y pinta y es un desastre. Y vos ves eso y decís, mira qué lindo, ¿qué es? ¿Una montaña rusa? No, era un ocaso con no sé, qué sé yo, ¿no? Una montaña.
obvio que el problema no está ni en el paisaje, ni en los pinceles, ni en el lienzo, ni en la pintura. El problema está en la inhabilidad del pintor para reflejar lo que está contemplando. El cristiano vive permanentemente maravillado por la gloria, la santidad, la justicia de un Dios del que ahora está enamorado, aunque antes huía, pero es inhábil, es un pintor incapaz, es un pintor ciego muchas veces, que no es hábil para poder copiar lo que tanto gozo le causa de su Dios. Y es inhábil, quiere hacerlo. Quiero poner bien la pintura, pero no me sale. Quiero, mira que quiero, pero no me sale. Eso es lo que le pasa al cristiano, siempre. Quiere, pero no puede. Es inhábil. ¿Y por qué sos inhábil? Por esto. Por este cuerpo de muerte que quedó, aunque tu naturaleza es nueva. Ese es el primer lamento. Primero. Segundo lamento, tiene el mismo patrón que el primero, y lo encontramos del versículo 18 al 20. Pablo empieza hablando de su condición, como en el anterior, y versículo 18 dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, o no mora el bien, si tenés Reina Valera, no mora el bien. Fíjense que Pablo, miren qué interesante es lo que veníamos hablando, fíjense que Pablo aclara acá y dice que el mí, al que se refiere, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, ¿no? Lo que está haciendo Pablo ahí es aclarar de que él no se está refiriendo en ese momento, cuando habla de que nada bueno habita en él, no se está refiriendo a su nuevo hombre interior, a su nueva naturaleza. Él se está refiriendo a esto que dijimos hace un rato, del envase corrupto que ha quedado por fuera y que te inclina hacia el pecado. Al apóstol Pablo, a mí y a vos, que nos inclina hacia el pecado, hacia la maldad constantemente. Yo sé que en mí, es decir, en mi cuerpo, en mi carne, no habita nada bueno. Pesimista, ¿no? No, realista. Nosotros quizás somos demasiado positivos, demasiado. E hipócritas a veces, ¿no? Yo primero, para que no me odien. Él es realista, en mí no mora el bien. Es decir, en mi carne. Mi envase pecaminoso no tiene nada que hacer en el cielo. Por eso Dios lo va a cambiar en un cuerpo incorruptible. No va a entrar. Y acá molesta muchísimo, obviamente. Un montonazo. Entonces, bueno, nuevamente, el hombre interior, el redimido, el santificado, ¿no? Desea obedecer a Dios, lo ama, se deleita en Él, pero el pecado, ¿no? Como no mora nada bueno en la carne, el pecado toma como base de operación el cuerpo y hace sus campañas, ¿no? De guerra a toda tu vida. Intenta aferrarte y dominarte y llevarte cautivo a la esclavitud de nuevo, ¿no? Usa como base de operaciones tu cuerpo. En mi carne no habita nada bueno. En mi carne está la maldad. Es en mi carne, dice Pablo. ¿Y qué prueba les puedo dar de esto, ¿no? Al igual que en el lamento anterior. Bueno, de nuevo les voy a decir como prueba lo que quiero hacer y lo que termino haciendo finalmente, ¿no? Versículo 18, la otra mitad. Porque el querer, de nuevo, ¿no? Deseos, el querer, está presente en mí, pero el hacer el bien no. Versículo 19. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico, ¿no? Nuevamente, la prueba de su condición, de su lamento, de su tristeza, es la guerra que hay entre lo que él desea con su nueva naturaleza y lo que termina haciendo con su cuerpo corrupto. Hay una guerra, dice él, hay una guerra que está presente en mí. El querer está presente en mí. Y ahora yo voy a tratar de no perder a la mitad de la iglesia, porque fíjense que acá habla de otro mí, que es otro mí diferente al mí, del versículo 18. Pero espero no perderles, se los voy a explicar. Él dice, porque el querer está presente en mí, ¿no? Pero ¿cómo? Si no había nada bueno en vos. ¿Cómo es eso? Bueno, él dice en el versículo 18, al principio del versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, ¿no? Aclara, es en su carne, no habita nada bueno, ¿ok? Y después dice, porque el querer está presente en mí. Pero habíamos hablado que los deseos y los afectos y el querer están en el nuevo hombre, no en la carne. Por ende, este mí es diferente al mí anterior. El mí anterior era un mí refiriéndose a su cuerpo corrupto, al envase viejo que quedó por fuera de su hombre interior. El mí de acá, en el que está presente el querer,
es el mí del hombre interior, ¿no? ¿Me expliqué bien? ¿Lo entendieron? Sigo entonces, ok. Quería que lo entiendan. Entonces, este mí es su hombre interior. Entonces Pablo, como cristiano, ¿no? En su corazón, en su mí de la segunda parte, en su mí interior, donde radican sus deseos y los tuyos y los míos, él desea obedecer a Dios. Pero él dice, yo no lo hago. Yo te doy una triple evidencia, hermano. Hay una triple evidencia que me pasa en mi vida, dice Pablo. Yo quiero hacer el bien, yo deseo hacer el bien. Yo no quiero hacer el mal. No quiero hacerlo, no deseo hacerlo, quiero hacer el bien. Pero hago el mal. Lo termino haciendo, pero no quiero hacerlo, hermano. Pero lo hago, lo termino haciendo. Esto no quiere decir que Pablo fuese incapaz de hacer algo bueno, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es que él es incapaz de cumplir a la perfección todo lo que Dios exige en su ley santa, como Él es santo. Dios nunca va a exigir algo menos que la perfección, porque si lo hiciera dejaría de ser perfecto. Dios nunca te va a decir, bueno, mira, yo sé que vos sos medio, entonces, bueno, portate un 30% bien, un 80%, ya con eso alcanza, total yo ya morí en la cruz. No te va a decir eso, porque no dejaría de ser perfecto, Él nunca va a hacer eso. El Dios perfecto exige perfección, el Dios santo exige santidad, el Dios justo exige justicia, ¿no? Que Cristo le haya cumplido por nosotros es otra cosa, lo vamos a ver al final. Pero eso es otra cosa. Él siempre exige la perfección total, siempre. Y una persona humilde y honesta, de nuevo, no negativa, sino humilde y honesta, reconoce que no llega ni a los talones de esa exigencia, ¿no? No llega, no llega. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo soy incapaz de cumplir totalmente. Y a medida que un cristiano madura en la fe, que va madurando, va creciendo, van pasando los años, la palabra va pasando por su corazón, ¿no? Y va creciendo y madurando en el Señor, generalmente, no sé si les ha pasado, pero generalmente hay más pecado en su vida, no menos. Hay más, no menos. El punto es que esos pecados siempre estuvieron. El tema es que ahora vos tenés un odio más profundo hacia ellos a causa de un amor más profundo hacia el Señor. Pero tu orgullo siempre estuvo, no es que empezaste a ser orgulloso la semana pasada, siempre fuiste orgulloso, solo que antes tenías pecados más grotescos, por ahí te molestaban más, pero todos nosotros tenemos siempre pecado. Y a medida que crecemos en la fe, el cristiano es una persona que va creciendo en tristeza y en gozo inefable y lleno de gloria, como dice Pedro. Tristeza porque cada vez ve a Dios más santo y obvio, ¿no? Se ve a Él más miserable. Pero gozo inefable, lleno de gloria, como dice Pedro, porque él todo el tiempo mira al costado a Cristo y siempre su gracia es suficiente. Sus faltas cada vez son muchas, pero su gracia siempre es mayor, como cantamos, ¿verdad? Entonces, esa es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano no es siempre en victoria, hermanos. Si te dijeron eso, perdóname, pero te mintieron, como a mí, te mintieron. No es así. El cristiano está triste por su pecado, triste. Eso desarrolla Martin Lloyd-Jones un poco en su libro Depresión Espiritual. Y él habla de que la depresión espiritual, no voy a meterme en tecnicismos, pero voy a resumirlo así. Sería lógico que un cristiano que odia su pecado y que ama a Dios, bueno, viva mucha parte de su vida triste. ¿Y por qué? Porque vivo pecando. Y vivo fallando. Entonces sería lógico, sería muy raro si una semana entera yo estoy pum para arriba, contento, no me pasa nada. Qué raro. Me parece que te volviste insensible a tu pecado, no que estás muy bien. ¿No? ¿O soy el único? Porque vivimos pecando. Entonces de eso se trata la vida cristiana. Un cristiano es alguien que va creciendo en dolor por su pecado y en comprensión y gozo de lo que Cristo ha hecho por él. Y es una guerra dura y diaria, ¿no? Dura y diaria. Yo deseo hacer el bien y no lo hago. Yo no quiero hacer el mal y eso practico, dice Pablo. Y es importante que recordemos, hermanos, es importante que el que está hablando acá es el gran apóstol Pablo. Gran apóstol Pablo. No es un cristiano inmaduro que se deja llevar por las olas de su inconstancia y de su pecado y de las tentaciones. Es el gran apóstol Pablo, el maduro, el espiritual, el ejemplo, ¿no? El cristiano por excelencia, ¿no? Dicen algunos. Ese es. Y ese es un perplejo pecador delante de su propia condición, lamentándose por ella, queriendo arrancarse el pecado del cuerpo y no puede, y se lamenta por eso. Y se lamenta. Eso es un cristiano maduro. Eso es un cristiano maduro. David es otro ejemplo. David era un varón conforme al corazón de Dios,
Dice ahí 1 Samuel 13:14, después lo dice el libro de los Hechos. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David es un ejemplo de una persona que estaba llena de pecado, porque lo estaba, y llena de sensibilidad por su pecado. Y eso lo vemos en Salmos 32, Salmos 38, Salmos 51. Eso no es un hombre impecable, es un hombre pecador, más pecador que nosotros, pero que está quebrado por su pecado, es pobre en espíritu, y de él es el reino de los cielos, como de todo pobre en espíritu, ¿no? Que llega al Señor con las manos vacías, reconociendo que nada traigo en mis manos, y bueno, y me aferro a tu cruz, Señor, ¿verdad? Pero David era otro hombre también, que veía su corazón roto frente a lo que hacía con su cuerpo, y se lamentaba. Eso es un cristiano maduro. Bueno, la fuente del segundo lamento, ¿no? Es el pecado que habita en mí, de nuevo, es lo mismo que el anterior, versículo 20. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Bueno, la lógica de Pablo es la misma que la del versículo 17. Antes de yo ser salvo, pecaba y mi hombre interior, corrupto, pecador, enemigo de Dios, se deleitaba en lo que hacía, estaba de acuerdo con eso. Y yo ahora no puedo decir, bueno, ya no lo estoy haciendo yo, es el pecado el que lo está haciendo. En ese momento él no lo podía decir, él estaba de acuerdo. Mi viejo hombre aceptaba lo que hacía, lo deseaba, lo abrazaba y lo buscaba. Pero ahora, con esta nueva naturaleza en donde yo no quiero hacer cosas y sí quiero hacer otras cosas, esa nueva naturaleza rechaza lo que terminó haciendo, lo rechaza. Ahora yo tengo una nueva naturaleza que, como dice Colosenses 3, 9 al 10, ustedes han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, lo han desechado, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ustedes se han despojado del viejo hombre y se han vestido del nuevo hombre. Un hombre nuevo, de nuevo, es lo mismo. Un hombre nuevo que tiene deseos nuevos, en un envase pecaminoso y viejo que sigue haciendo lo que hacía antes, aunque ahora tu nueva naturaleza lo rechace. Entonces, cuando yo peco, de nuevo lo mismo, no lo estoy haciendo yo, o sea, no lo está haciendo mi nueva naturaleza, sino que es el pecado que avanza por mi cuerpo y me engaña y me hace hacer cosas que yo no quiero hacer, pero las termino haciendo. Es el pecado que habita en mí. No soy yo el que las hace, es el pecado que habita en mí. Y si nos damos cuenta y usamos un poco la lógica, y vos me preguntás, ¿y Ezequiel cuándo va a cambiar eso? ¿En qué nivel espiritual yo tengo que...? Nunca. Cuando te mueras. De verdad, cuando te mueras. Y sí. Si el problema está en tu cuerpo. El problema está en tu cuerpo. No existe tal nivel de madurez que uno deje de pecar. Al menos Pablo no lo alcanzó. Primero lleguemos a estar como estaba Pablo y después vemos que hay más allá. No creo que lleguemos. No existe eso, no existe. ¿Qué quiero decir con todo esto? Puede sonar desalentador, pero debemos aprender a convivir o a relacionarnos de manera bíblica, y no estoy hablando de ser concienzudos con nuestro pecado, a relacionarnos de manera bíblica con nuestro pecado. ¿En qué sentido? Bueno, me saco de la mente esa idea no bíblica que yo tenía que si yo estoy pecando debe ser porque no soy cristiano. Bueno, Pablo era cristiano y pecaba. Yo de alguna manera bíblica, ¿no? Bíblica, lo resalto siempre, yo debo relacionarme con mi pecado, porque el pecado no se va a ir, supuestamente, acá lo dice. Entonces, de alguna manera lo tengo que entender. No puedo tener esa vana ilusión de que se va a ir. Eso no está en la Biblia. De alguna manera tengo que aprender a tratar mi pecado y a relacionarme con él. Y a no pensar que cada vez que peco es porque estoy condenado al infierno. Importante. No estoy hablando de teología, estoy hablando de nuestra vida práctica. Si pecamos todos los días, ¿qué haces con tu pecado? ¿Qué haces con tu pecado? A muchos de nosotros, quizás el pecado nos tumba al piso pensando de que estamos condenados. Y si bien el pecado te debe entristecer, y está bien que así sea, bienaventurados los que lloran, ellos van a ser consolados. Y los que tienen tristeza según Dios, esos son consolados por el Padre. La realidad es que cada vez que pecas no perdes tu salvación, no estás condenado al infierno. De hecho, cuando Cristo murió en la cruz, murió por ese pecado también. Entonces es importante cómo nos relacionamos con nuestro pecado. ¿Y por qué? Porque vamos a pecar. Importante. Y el tercer lamento tiene el mismo patrón que el primero y que el segundo, versículo 21, 22 y 23.
Primero Pablo habla acerca de su condición, por la cual se lamenta, como en el primero y el segundo. Versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Interesante, para Pablo, esto que le pasaba era algo esperable, ¿no? Entre comillas, algo esperable. O sea, Pablo estaba agobiado, estaba triste por su pecado, pero no estaba sorprendido. No estaba sorprendido. Tanto así que Pablo dice, bueno, yo hallé en mi vida como una ley universal, digámoslo así, un principio de vida. Hallo la ley, ¿no? A eso se refiere. La NTV dice, yo he descubierto el siguiente principio de vida, así lo ponen ellos, ¿no? De que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Hallé ese principio de vida. Y la idea acá es que yo me di cuenta que así como se dio cuenta el hombre de la ley de la gravedad, que descubrió la ley de la gravedad, que no me sale el nombre y tampoco lo quiero decir para no parecer bruto, pero cuando tiraba algo, ¿no? Caía y siempre caía, ¿no? Y siempre pasaba lo mismo. Entonces acá hay una ley, acá algo pasa. Siempre tiro y nunca se va para arriba, siempre se va para abajo. Bueno, Pablo está diciendo algo así. Yo ya hallé cierta ley en mí. ¿Y qué ley, Pablo? ¿Qué es lo que vos encontraste así como que pasaba siempre? Y que yo cuando quiero hacer el bien, hago el mal. Uf, bueno, qué triste. Pero a mí me pasa lo mismo. No sé si a vos también. A mí me pasa lo mismo. De nuevo, esto es realista, no es negativismo. Es realista, ¿no? Entonces el pecado siempre está ahí, dice Pablo. Siempre está queriendo acecharme, me quiere controlar, me quiere hacer caer. Siempre está a la puerta, yo siempre soy Caín, siempre está a la puerta, me acecha, me quiere devorar, ¿no? Como dice la Nueva Traducción Viviente, está al acecho y está ansioso por controlarte el pecado, siempre, yo quiero hacer el bien, pero el mal siempre está presente ahí, me quiere devorar. El pecado es activo, el pecado nunca es pasivo. Si vos no tratás con el pecado te devora. El pecado no te dice, hoy martes querés descansar, nos vemos el miércoles. Nunca te va a decir eso el pecado, nunca, jamás. Siempre trabaja, siempre busca, siempre está al acecho. Por eso la NTV dice, está ansioso por controlarte, le dice Dios a Caín. Tené cuidado, está a la puerta, está por venir. Y te desea de una forma incontenible. Tenés que cambiar. Bueno, el pecado, nosotros no somos Caín, pero el pecado sigue siendo el mismo y sigue teniendo el mismo deseo. No mora en nuestro corazón, pero mora en nuestro cuerpo. Dios está hablando de algo que vive en mi cuerpo. Yo debo prestar atención a eso, aunque no soy Caín. Y aunque no vivo en Palestina, el pecado ese que acechaba a Caín ansiosamente vive acá. Y ahora cuando yo me vaya se va conmigo. Cuando me acuesto en la cama se acuesta conmigo. Debo prestar atención a eso. ¿Cómo obra el pecado en mí? Bueno, me ansía, está ansioso por controlarte, ¿no? Eso es lo que Pablo hallaba. Yo hallo esa ley, ese principio de vida, ¿no? ¿Y cuál es la prueba que tenés, Pablo, para eso? Como en los otros dos. ¿Qué prueba tenés? Bueno, de nuevo, lo mismo. Importante, Pablo está haciendo un énfasis acá. No sé si se dan cuenta. No es que Pablo se rayó el disco, digamos, ¿no? Y repite 3 veces lo mismo. Hay énfasis en la Biblia que son a propósito. Este es uno de ellos. Pablo está diciendo exactamente las mismas cosas con una vuelta de tuerca y hace el mismo patrón todo el tiempo. Es como circular. Es a propósito. ¿Cuál es la prueba que vos tenés? Bueno, de nuevo, lo que quiero hacer y lo que termino haciendo. Esa es mi prueba. Versículo 22. Porque en el hombre interior, ahí está, la nueva naturaleza, ¿no? De 2 Corintios 5:17, yo me deleito con la ley de Dios. Tremendo. No es que siento cierta inclinación a leer la Biblia a la mañana, me deleito en la ley de Dios. La idea es me deleito en obedecer, me encanta, es mi gozo, me encanta obedecer a Dios, me encanta obedecerlo. Es obvio que es una persona cristiana redimida por Dios, que tiene deseos nuevos, que tiene un corazón que ama a Dios, aunque no lo ama todo el tiempo, ni como quisiera, y que hace lo que no quisiera hacer. Es obvio que es un creyente, es obvio. Pablo dice, mi actitud frente a Dios y a su ley no es ni siquiera neutral. Yo me deleito en ella, yo la amo. Yo amo a Dios y a su ley. Es mi deleite. Eso decía el salmista en el Salmo 119, verso 14. Él dice que se gozaba en sus mandamientos más que en todas las riquezas. Corazón redimido, aunque pecaba, por supuesto. En el verso 47 después dice, yo me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Yo amo tu palabra.
Tu palabra es muy pura y tu siervo la ama, dice en el versículo 140 del Salmo 119, ¿no? Tu siervo la ama. Y David también, en el Salmo 1, cuando dice que en la ley del Señor está su deleite, ¿no? Y en su ley medita de día y de noche, ¿no? Nuestro hombre interior siempre anhela a Dios, siempre. Más, menos, pero lo hace. Sí que lo hace, claro que lo hace. Yo sé que no amas a Dios como quisieras. ¿Y cómo sabes, Ezequiel? ¿Me estuviste espiando? Y porque me pasa lo mismo también. Yo tampoco amo a Dios como quisiera, pero ¿no es cierto que lo querés amar más de lo que lo amás? ¿O no? Pecaste hoy, pecaste ayer, vas a pecar mañana. ¿No es cierto que no querés pecar? ¿De dónde sale eso? ¿Que la iglesia te volvió moral? Dardo, Gustavo te dieron un curso de moralidad. Es un corazón nuevo ese, que vive en un envase pecaminoso. Entonces, en lo más profundo de su ser, en su ser redimido por Dios, en su naturaleza nueva, él deseaba amar a Dios, lo anhelaba, ¿no? Lo amaba y tenía hambre y sed de justicia. Buscaba primero su reino. Él quería hacerlo, pero, versículo 23, ¿no? Él dice, yo en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y vos decís, uy, gloria a Dios, al fin se le terminó el problema. Y no termina. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Otra vez lo mismo. Mi mente ahí es una referencia a su hombre interior también, a su nueva naturaleza, ¿no? Y Pablo dice, hay una guerra constante en mí, una guerra violenta entre lo que yo deseo hacer y el pecado que me incita en mi propio cuerpo. Hay una guerra constante. El deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Gálatas 5, ¿se acuerdan? Y estos se oponen, ¿no? 5:17, se oponen el uno al otro, de manera que ustedes, escuchen bien esto, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Lo voy a leer de nuevo, porque es importante, en serio. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu con mayúscula, ¿no? El Espíritu Santo. Y el del Espíritu, el deseo que tiene el Espíritu Santo, es contra la carne, contra nuestra carne. Y estos se oponen el uno al otro. La idea es que hacen guerra constantemente. Eso es lo que nos pasa todos los días. Eso es lo que nos pasa. De manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Eso pasa, hermano. No sos un bicho raro, no sos cristiano de segunda. Sos cristiano real. Algunos de ustedes quizás están luchando y pensando, yo no sé si soy cristiano, porque, qué sé yo peco mucho. Bueno, sos como el apóstol Pablo. Yo también peco mucho. ¿Quién te dijo que la vida cristiana es no pecar más? ¿Quién te dijo eso? Es mentira eso. Es mentira. No es verdad. Y eso causa mucho daño. Esta es la realidad. Lo que estamos leyendo ahora, esta es la realidad. Por ahí hay cristianos acá que son cristianos de verdad. Por ahí hay algunos que piensan que son cristianos y no lo son. Puede ser. Pero hay personas que son cristianos y que dicen, no puede ser, ¿cómo lucho con estos deseos de porquería? Y yo deseo no caer en esta lujuria o cosas y lo termino haciendo. Y está mal, por supuesto, y deja de hacerlo, ¿no? Y empezar a agradar a Dios. Pero más allá de eso, el cristianismo no se mide tanto por lo que haces, se mide por lo que deseas. Eso es lo que aprendemos acá. Eso es lo que aprendemos acá. Obvio que tenés que hacer lo bueno y Dios odia que peques y Dios no quiere que peques y no peques. Pero el cristianismo genuino no se mide tanto por lo que haces, sino nos suicidamos todos. Se mide por lo que deseas y por lo que no deseas, aunque haces lo que no querés hacer. Y podés decir, lo que hago no lo entiendo. Pero Pablo también lo decía. Es importante, hermanos. Esto no es algo teológico, etéreo, es algo práctico para la vida. No podemos condenar nuestro cristianismo porque pecamos todos los días. Todos pecan todos los días. El único impecable es Cristo. Él es el héroe de la historia, no vos. Importante entenderlo, importante. Así que bueno, ¿cuál es la fuente, Pablo, de todo esto? ¿De dónde sale? Y ahí terminamos el tercer lamento y pasamos al final. Bueno, la fuente, nuevamente, es lo que habita en mí, versículo 23 al final. Es otra ley que veo en los miembros de mi cuerpo, ¿no? Que hace guerra contra la ley de mi mente.
y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, ¿no? Pablo muchas veces se encontraba a él mismo como un prisionero del pecado, ¿no? Presenciaba una guerra en él, entre lo que el pecado quería hacer en su cuerpo y lo que su mente deseaba. Y muchas veces perdía y se iba cautivo al pecado y a sus deseos. Y perdía la guerra. O mejor la batalla, ¿no? La guerra la ganó el Señor. Pero perdía la batalla diaria contra el pecado. Y mientras estemos en este mundo, hermanos, encerrados en este envase pecaminoso, carnal, y el pecado siga habitando en nosotros, nos va a seguir siempre queriendo someter a tentación y a pecado. Y muchas veces vas a caer, muchas veces vas a caer. No quiero que caigas, pero seamos realistas, no positivistas. Vas a caer. Y eso no es raro, no es raro. Es malo, pero no es raro. Es una ley que Pablo ve en él mismo. Yo tiro la manzana y cae. Yo quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Yo veo eso. Y lo dice Pablo, no lo dice un creyente de un día. ¿Por qué no te va a pasar a vos también? Y llega hacia su lamento final, versículo 24. Termina diciendo, ¿no? Frente a todo esto, miserable de mí, miserable de mí. El lamento final de Pablo yo creo que incluso es más intenso que todo lo que vinimos viendo en los versículos anteriores, ¿no? La conclusión de Pablo al analizar su cristianismo, su vida cristiana, su vida práctica, que inevitablemente está adherida al pecado, él dice, yo soy un miserable. Yo soy un miserable. Sí lo soy. O sea, yo hoy puedo decirte, hermano, vos sos un miserable, y es bíblico, no estoy enojado. Sos un miserable. Pablo era un miserable. La NTV lo traduce de esta manera, soy un pobre desgraciado. Soy un pobre desgraciado. Bueno, no sé si metería la palabra gracia ahí, ¿no? Desgraciado, pero la idea a la que apunta es la misma. Yo soy un miserable, yo soy lo peor. Yo soy lo peor. Y sabes que no me creo lo mejor, soy lo peor y admito que soy lo peor. Pablo está haciendo eso. Yo soy lo peor, soy un miserable. Soy un miserable. Esa es la idea. Esa es la idea. No es nada positivo, ¿no? Pero es realista de nuevo. Soy un miserable. O sea, mi conclusión al ver mi cristianismo y lo que debería ser y lo que soy, lo que debería ser y no hago, lo que no debería ser y lo que sí termino haciendo, mi conclusión final, mi título para mi vida cristiana, ¿no? Mi resumen en 3 palabras, soy un miserable. Soy un miserable. Tremendo, tremendo. Esa es la conclusión de Pablo. Por eso, luego de eso dice, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿No? ¿Quién me libertará? La idea es un soldado que ve a su compañero en un campo de batalla y corre a buscarlo y a sacarlo de ahí. Esa es la idea de Pablo, ¿no? Él dice, sáquenme de este campo de batalla. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Sáquenme de acá, llévenme a casa, sano y salvo. Llévenme, por favor, sáquenme de acá. Ese es el nuevo Saulo, el apóstol Pablo, ¿no? Ese hombre nuevo, redimido por Dios, gritando desde el interior de su cuerpo, de su envase corrupto, ¡ey, sáquenme de acá, me quiero ir! ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte, de nuevo, este envase pecaminoso? ¿Quién lo va a hacer? Yo odio este pecado y odio lo que hace conmigo. Por favor, sáquenme de acá. Sáquenme. Noten que Pablo no dice, ¿quién me va a cambiar este cuerpo de muerte? Pablo sabía que hasta que se muriese la lucha iba a continuar, como te va a continuar con vos también. La lucha iba a continuar. La solución no era cambiar algunas cosas. La solución era abandonar el cuerpo, ser librado, ser quitado de la batalla. Esa es la idea, ser quitado, librado. Tampoco dice cómo me voy a liberar de este cuerpo de muerte. Él ya entendió, él ya no pone sus esperanzas en él. ¿Quién me libertará? O sea, acá la solución no puede venir de mí. Yo soy un miserable. Yo soy un miserable. La solución tiene que venir de afuera, ¿no? Tiene que venir de afuera. Mis fuerzas ya fracasaron. Yo me doy cuenta que no sirvo para esto. No sirvo para esto. Tiene que venir de afuera la solución. Y hasta en esto Pablo muestra un carácter maduro, ¿no? La ayuda proviene de afuera, no está en mis fuerzas, no está en mi piedad, no está en madurar más, ¿no? Obvio que yo tengo que hacer todo esto, debo obedecer, por supuesto, pero consciente de que voy a fallar, voy a fallar. Voy a fallar. Estás queriendo cruzar el río de la Plata de un salto. O sea, hacelo si querés, pero aceptá que vas a fallar antes de hacerlo. Vamos. Es obvio eso, y Pablo lo admite. Por eso su respuesta es categórica. Mi ayuda tiene que venir de fuera de mí mismo. Y por eso dice, gracias a Dios, versículo 25, por Jesucristo, Señor nuestro. ¿No?
O sea, por frustrante y dolorosa que pueda ser la lucha que vos tenés con el pecado, la victoria está ganada. No somos vencedores solamente, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El gozo, la alegría, la victoria, ¿no? El estar siempre en victoria, no proviene de que no peco más, proviene de que aquel que me amó a pesar de lo que soy. Y me ama a pesar de lo que soy, y me amará a pesar de lo que soy. Si no, me vuelvo loco. ¿Cómo va a venir mi gozo de lo que yo hago o no hago? Tiene que venir de afuera, igual que mi ayuda. Por eso todo creyente desea ser llevado a su patria celestial. Todo creyente. Nosotros aguardamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, dice Pablo en Romanos 8:23. Yo anhelo que me quiten de acá. En esta morada, dice Pablo, gemimos de dolor, anhelando, de nuevo son deseos, ser vestidos con nuestra habitación celestial. Está hablando del cuerpo. Y una vez vestidos ya no seremos hallados desnudos, 2 Corintios 5, ¿no? Porque asimismo los que estamos en esta tienda, refiriéndose a un cuerpo, una tienda era algo débil, frágil en ese momento, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, es lo que venimos hablando, gemimos agobiados porque no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio su Espíritu como garantía. Un día la batalla va a terminar. La batalla va a terminar, pero no va a ser mañana. Bueno, por ahí sí, no sé, cuando muramos, ¿no? Perdón, ¿no? Pero por ahí sí. Pero el punto es cuando mueras, ¿no? No en tu lucha, a eso voy, no en tu lucha diaria con el pecado, sino, o sea, la victoria final va a ser cuando te abandones tu enemigo, que es este. Vos sos tu principal enemigo, no el diablo. Vos sos. Y vos vas a todos lados con vos mismo. Así que bueno, mientras estemos en este cuerpo, bueno, seguimos con la lucha. Por eso Pablo no termina tan positivo, humanamente hablando, y termina diciendo, versículo 25, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado, ¿no? O sea, yo sigo haciendo lo que no quiero hacer y no hago lo que yo quiero hacer. Bueno, lo sigo haciendo. Mientras este envase contenga pecado, bueno, continúo de la misma manera, dando lucha al pecado, pero un día todo esto se va a terminar. Un día eso se va a terminar. Pero lo importante es que tenemos perdón y gracia para hoy y esperanza para el futuro. Dios no te dice, bueno, dentro de un año te voy a liberar y mientras tanto, bueno, aguantá mi ira porque yo me enojo contra el pecado. Ya la ira la absorbió otro, ¿no? Por eso para el cristiano la muerte es agradable, es su mejor amiga. Vos si sos cristiano podés mirar a la muerte y decirle gracias, gracias, me estás haciendo un favorazo, gracias, gracias. Sos mi puente a encontrarme con el que tanto deseo. Gracias. Sos el punto final de lo que tanto odio. Gracias. Gracias. Importante, ¿no? Importante. Gracias a Dios por Jesucristo. Así que bueno, de manera aplicativa nada más, últimos 5 minutos. De manera aplicativa, por un lado, si vos sos cristiano, ¿no? Quiero decirte 2 cosas. La primera, el hecho de saber, porque quiero hacer como un equilibrio acá, ¿no? El hecho de saber de que muchas veces vos vas a perder tu lucha contra el pecado, como a Pablo le pasaba, y vas a perder, eso no debería dejarte de hacer luchar contra tu pecado, ¿no? No estamos hablando acá de que, bueno, si gracias a Dios por Jesucristo y soy un desastre igual, y el apóstol Pablo era lo mismo, bueno, y vivo la vida, y bueno, porque así es. No es así. La última vez que vine acá a visitarlos les dije lo mismo, les enseñé sobre perfectos para siempre, ¿se acuerdan? Hebreos 10:14, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Y un perfecto para siempre, yo les dije, nunca se echa en las aguas pecaminosas jactándose de su perfección delante de Dios, porque junto con la perfección viene una nueva naturaleza que odia el pecado. Si sos cristiano, no vas a usar esto para dejar de luchar, porque vos no luchás para obedecer a Dios. Luchás porque tu naturaleza nueva odia el pecado. Por eso luchás. Entonces esto no va a quitarte tu lucha contra el pecado. Entonces, pregunta, ¿estás luchando contra tu pecado? Yo te voy a dar 4 puntos que escuchamos este fin de semana en Lobos, los que fuimos, vi a varios de acá que fueron, que me parecieron excelentes. Los agregué ayer porque dije, esto está buenísimo y me hubiese encantado tenerlos y considerarlos cuando lo prediqué en Quilmes. Y dije, esto está bárbaro,
Y lo pongo acá porque me parece que va bien con el tema, ¿no? El punto era cómo entender que no estoy luchando con mi pecado, que no estoy. Voy a mencionar solo los que no estoy, las señales, para no hacerlo tan largo, ¿no? Y el predicador, Jonathan Willoughby, el yerno de Alejandro Pelufo, daba 4 señales de que vos no estás luchando con tu pecado. No estás cediendo rápido, no estás luchando. No estás luchando, estás cediendo, estás siendo flojito, ¿no? Y un creyente debe luchar con su pecado, aunque sabe que no lo va a erradicar completamente. Bueno, la primera evidencia de que no estás luchando firmemente contra tu pecado es que no hay tanta distancia entre vos y tu pecado. Vos, decía Jonathan, le cerrás la puerta al pecado, pero la llave te la dejás cerquita, por si en algún momento tenés ganas y volvés más rápido, ¿no? Bueno, yo elimino su chat, pero no lo bloqueo. Yo sé que, ¿no? Cosas así. Bueno, yo elimino Facebook, ¿no? pero ahí no me quites Instagram, ¿no? Bueno, yo tiro el televisor, pero me queda la tablet, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, por ahí vos sabés que sos muy ocioso y decís, bueno, y yo dejo la tele, pero ¿qué es eso? YouTube está bueno, yo lo manejo, ¿no? Siempre tu pecado está cerca tuyo. Pecados, ¿no? No estoy hablando de que mirar tele es pecado, ¿no? No estoy diciendo eso. Yo, bueno, tele no miro, pero por ejemplo YouTube miro con mi hijo, no sé, un dibujito. Pero no es pecado eso. Pero bueno, no porque para uno no sea pecado no quiere decir que para el otro sí no lo sea, ¿no? Si vos luchás con la pereza y te la pasás viendo Netflix todo el día, obviamente es pecaminoso, ¿no? Entonces, tu pecado no está lejos tuyo, siempre está cerca, siempre lo mantenés ahí. Por si te agarran ganas, no estás luchando. Es una señal de que no estás luchando. Segunda señal, no orás mucho por ese pecado. Nosotros oramos por lo que nos importa, hermanos. Si vos no orás tanto por ese pecado y no llorás y no estás quebrado por ese pecado, yo creo que no lo lamentás tanto. Todo pecado lo disfrutamos, no seamos hipócritas. El pecado es rico y paga mal, ¿no? Pero ni siquiera te duele la consecuencia de ofender a Dios, ¿no? No la consecuencia terrenal. Bueno, eso es una señal, ¿no? Que no estás orando por eso, que no estás quebrado por eso. Eso es una señal de que quizás te da lo mismo, ¿no? Quizás te da lo mismo. Y bueno, ahí tendrías que pensar, porque ya ahí entramos en los deseos, no en lo que haces, ¿no? Como una alarma, danger, cuidado con eso. Tercera forma de ver que quizás no estás luchando con tu pecado es que cometes el mismo pecado con poca tentación. O sea, no necesitas tanta tentación para cometer ese pecado. Y quiere decir que no lo lamentás tanto. Hablando de tema de lujuria, por ejemplo, ¿no? Para no ser tan explícito, ¿no? Por respeto. Hablando del tema lujuria, quizás no sos tan explícito en lo que ves, pero te concedes ver, no sé, una red social, algo que vos sabés y apenas ves algo, ¡pum!, ya caes. Con poca tentación ya cedes al pecado. Eso es que no estás luchando con el pecado. No estás luchando como debieras, ¿no? Con el pecado. Poca tentación ya volvés a caer. Bueno, eso tiene que ser más espaciado. Cuando uno lucha contra el pecado, uno tiende a ser más espaciado en cuanto a cuántas veces cae en ese pecado. Y lo cuarto y último es que te ocupas más de guardarlo en secreto que de pedir ayuda. Eso es porque te importa más lo que opina tu pastor o tus pastores que lo que opina Dios. Estás mintiéndole a la persona equivocada. El único del cual importa su opinión es el único que te mira detrás de escena, tras bambalinas. Estás mintiéndole a las personas equivocadas. No importa lo que piensa Gustavo de vos, no importa lo que piensa Dardo de vos, no importa lo que piensan tus hermanos, tu esposa, importa lo que piensa Dios. Y Dios es el único al que no estás engañando. Estás loco, estás fuera de sí, no estás haciendo las cosas bien. No tiene sentido. Lo que haces no lo entiendo. No lo entiendo. No tiene sentido. Entonces tenés que afrontar, tenés que pedir ayuda. Es parte de la lucha. Y lo segundo que le quiero decir a los cristianos, por ahí puede sonar medio trillado esto, pero Dios te ama a pesar de lo que sos. Dios te ama. Su amor es no solo amor, su amor es eterno, es omnisciente, es inmutable. Su amor te ama sabiendo lo que sos y lo que eras y lo que vas a hacer. Y te ama igual. Y su amor es inmutable. No te ama más cuando te portás bien y menos cuando te portás mal. No te ama menos cuando pecas y más cuando orás. Él te ama siempre, de la misma manera. Su amor es inmutable. No huyas de Dios, huí a Dios. Huí a Dios. ¿Qué vas a encontrar lejos de Cristo? Y para aquellos que no son cristianos y que por ahí, ¿cómo yo distingo, Ezequiel, si soy o no soy cristiano? Bueno, los deseos son un buen termómetro de tu condición espiritual. ¿Te duele el pecado o te da lo mismo? ¿Te duele, no sé, te da lo mismo venir a la iglesia o no venir? ¿Te da lo mismo cometer adulterio o no cometerlo? ¿Te da lo mismo portarte bien, portarte mal, insultar, no insultar? ¿Te da lo mismo?
Estoy hablando de deseos, no estoy hablando de acciones. No te estoy preguntando si lo haces, te estoy preguntando si te duele. Si no te duele y no deseas hacer el bien como deseaba Pablo, aunque no lo hacía, y no te importa el mal, hacer el mal, es muy probable que Dios nunca haya cambiado ese corazón y haberte dado una nueva naturaleza. Y el hecho de que no seas cristiano no es que te estás perdiendo una linda congregación en Cava, te estás yendo al infierno. Porque Dios es santo y Él es justo y ama la justicia, dice la Biblia. Y Él es santo y Él aborrece el pecado. Y Él debe castigar el pecado. Dios no es un Dios que simplemente puede perdonarte por perdonarte. Él debe castigar tu pecado, Él debe hacerlo. Él es justo. No hay pecado que no vaya a ser condenado en el universo. No lo hay. No lo hay. Y vos has pecado, has mentido, has robado, has cometido adulterio, lo has hecho también en tu corazón, has codiciado, has blasfemado el nombre de Dios, has tomado el nombre de Dios en vano, has deshonrado a tus padres. Vos sos un pecador delante de Dios, no tengo que convencerte de eso, tu conciencia te lo dice. Y como Dios es justo y Él ama la justicia, un día tiene que condenar tu pecado. Y lo va a hacer. ¿Y cuándo lo va a hacer? Bueno, y cuando mueras. Y puede ser hoy mismo. Hoy mismo, si no sos cristiano, Dios con una mano está deteniendo su justicia para no aplastarte en condenación y con la otra te está llamando a que te reconcilies con Él. Reconcíliense conmigo, dice la Biblia, 2 Corintios 5. Reconciliate con Dios. ¿Cómo me reconcilio con Dios, Ezequiel? Bueno, como Dios es justo y Él tenía que castigar el pecado, Él envió a Cristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo y nunca pecó. Es un hombre perfecto. Y lo que Él hizo fue cumplir a la perfección la ley de Dios. Perfección absoluta, total. Y a la edad de 33 años Él murió en una cruz. Y murió en una cruz aplastado, inmolado, quebrado por su propio Padre, dice Isaías 53. Él colocó tus pecados sobre su Hijo unigénito y lo inmoló bajo su ira, lo aplastó bajo su ira, lo quebró bajo su ira. Y Jesucristo bebió hasta la última gota de la ira de Dios, que merecían tus pecados, por haberte rebelado contra Él. Pero como Él es Dios y no estaba pagando por sus propios pecados, sino por los tuyos, Él al tercer día resucitó de entre los muertos. La muerte no lo pudo retener, Él era santo, sin mancha. Y Él ha sido tomado y ha sido elevado al cielo y se ha sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Y Él desde ahí, desde su trono de autoridad, le exige a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que pongan su fe en Él. Porque alguien va a pagar tu pecado. Alguien lo va a pagar. O lo paga Cristo en la cruz, o lo pagas vos en el infierno. Pero alguien lo va a pagar. Dios es justo y no va a haber un solo pecado que quede sin pagar. Mi pregunta para vos hoy es, ¿quién va a pagar tu pecado? No, bueno, nadie, Ezequiel, no es la respuesta. Alguien lo va a pagar. ¿Te vas a aventurar en esa miserable tarea de pagarlo vos? Ya sabes dónde vas a terminar. Y se me rompería el corazón realmente que termines ahí habiendo escuchado que Dios te dio la alternativa y la solución. ¿Qué debo hacer, Ezequiel? Si yo, mira, denme 30 segundos más. Si vos estás viendo hoy tu pecado de una manera diferente y vos decís, che, hasta hace un rato yo no veía la mentira como ahora la veo. Yo sí veo ahora que es digna de condenación, sí la veo. Yo hoy me parece que estoy viendo mi maldad, me parece que no soy tan justo como pensaba. Eso puede ser que Dios te está cambiando el corazón. ¿Qué tengo que hacer? Corre a Cristo. Corre a Cristo, corre. Porque en aceptar eso no haya justificación. La justificación se encuentra en Cristo. Necesitas la justicia que solo el Hijo de Dios te puede dar por haber pagado tu deuda. Corre a Cristo y Él te promete no echarte fuera. Te va a recibir para siempre y va a limpiar todos tus pecados. Deuda saldada. Gozo para siempre. No hay condenación para los que están en Cristo. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por mostrarnos lo miserables que somos y lo glorioso que eres tú. Y aún en ese tipo de escrituras como esta encontrar esperanza, Señor. Consuelo, realidad, vida cristiana. Señor, todos nosotros hemos fallado y fallamos y fallaremos muchas veces, de muchas maneras, pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios. Gracias por haberte dado por nosotros, Señor, y haber pagado lo que jamás hubiésemos podido pagar por nuestra propia cuenta.
Te pido por favor que la semilla que hoy este sembrador sembró caiga en buena tierra y que dé fruto, Señor. Que el enemigo no se la lleve, que no caiga en pedregales, que no caiga entre espinos. Por favor, Señor, haz crecer la semilla y haz lo que solo tú puedes hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.